A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabe lo contento que nos pone el saber que podemos llegar hasta cualquiera de las plataformas en que usted nos escuche con la palabra de Dios y con la sana enseñanza de la Biblia. Le decimos y volvemos a decirlo que nosotros tenemos lo más poderoso que hay en la tierra, la verdad de la palabra de Dios. No hay otra cosa, es la infalible voz de Dios para cada uno de nosotros los seres humanos. Qué pena que muchos no se interesen en saber lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él quiere darnos. Porque Dios nos ama hasta lo sumo, pero aborrece el pecado. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios directamente de la Biblia para ustedes. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Frente a la palabra de Dios una vez más, a esta leche espiritual no adulterada, aquí no hay pensamiento de hombre, no, aquí le traemos directamente lo que Dios dice en su santa y bendita palabra. Una vez más traemos doctrina pura en la cual ustedes pueden tener toda su confianza en la palabra de Dios, porque la Biblia es la inspiración de Dios para cada uno de nosotros. Aquí estamos con la palabra de Dios abierta para enseñar hoy día vivir para siempre. Y esto salió a raíz de que estaba mirando la televisión la otra noche y dando un programa que me llamó la atención que dice vivir para siempre. Entonces yo me quedé a mirarlo, a escucharlo, y era que un señor en Estados Unidos murió en un accidente, pero él estaba trabajando en un programa en su computador y en su celular de que él podía hablar con los muertos, comunicarse con los muertos por medio de llamadas. Y así los muertos siempre vivían. Y la esposa de él siguió con el mismo legado que el esposo había comenzado. Y ella dice allí que habló con su esposo y quedó muy conforme y aún se comunica con él. Y se llama vivir para siempre, o sea, nunca dejar de existir. Para un hijo de Dios esto no es ninguna novedad. Porque muere un inconverso, muere un cristiano, nunca dejamos de existir, seguimos viviendo. Pero, aquí está el pero. No para comunicarnos con nadie. Ni nosotros los hijos de Dios podemos comunicarnos con nuestros familiares, ni los inconversos pueden volver a comunicarse con sus familiares. Y usted me dirá, bueno, ¿y si ellos hacen esto, con quién se comunican? Con los espíritus satánicos, pero no con las personas que han muerto. No es novedad de que vamos a vivir para siempre. Somos seres eternos. Cuando muere alguien, antes decían, dejó de existir fulano. No, jamás nadie deja de existir. Cuando te mueres, entonces comienza a vivir la verdadera vida que vas a vivir por la eternidad. O en el cielo o en el infierno. Y esto lo decides tú. No es que Dios te mande al infierno. No es que Dios te lleve al cielo. No. Somos personas con un libre albedrío capaces de decidir creerle a Dios o no creerle a Dios. Y Dios no va a pasar por encima de tu decisión, la va a respetar. Pero las consecuencias las vas a cosechar también. Porque con la muerte no se termina todo, recién comienza la verdadera vida. Si esta vida aquí en la tierra fuera 70, 80 años y dejáramos de existir, para mí la vida sería un chiste. Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, seres eternos, que si morimos sin perdón, sin Cristo, estaremos condenados por toda la eternidad. Es por esto que el Señor Jesús vino a morir en la cruz por ti y por mí, porque nosotros no éramos capaces de lograr nuestra redención, el perdón de pecados. Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesús idearon el plan de redención más perfecto que haya y más sencillo. No hay cosa más simple de entenderlo.
que tú eres un pecador por haber transgredido los pensamientos de Dios, los mandamientos de Dios, que traes una tremenda carga de pecados morales, pero que Dios te quiere perdonar, que Dios te quiere salvar, que Dios te quiere dar la vida eterna gratuitamente para evitarte el infierno. Y esto se llama las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de que hay perdón para el culpable, que hay salvación para el culpable y que hay vida eterna para el culpable. Precioso, ¿verdad? Mira, la ley que Dios dio en el Sinaí, Dios dio más de 607 leyes, Dios la dio para que nos diéramos cuenta cuán corrompidos estamos. Pero los 10 mandamientos, que son los comúnmente se usan, no hay nadie ni habrá nadie capaz de cumplirlos. Tú me dirás, bueno, entonces, ¿por qué los dio Dios? Para que nos diéramos cuenta lo corrompidos y pecadores que somos. Dios sabía que nadie iba a ser capaz de cumplirlo. Muchos de nuestros hermanos que están en el cielo fue porque se esforzaron y trataron de agradar a Dios hasta donde les dio. Pero Dios conoce el corazón. Dios dijo a los israelitas, si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir mucho. Pero si ustedes me desobedecen, yo les voy a maldecir. Eso es la ley. Bueno, nadie pudo cumplir la ley. Vino el Señor Jesús, nació de una virgen, cuando tuvo 30 años comenzó su ministerio y Él, el único, sin pecado, cumplió los 10 mandamientos por ti y por mí. La ley, como un juez, anda con la espada en alto para matarnos. Cuando Cristo nos salva y nos perdona, morimos y somos de una nueva creación. Lee Romanos 7, por favor. Y la ley ya no nos persigue, ya no nos exige obedecerla, porque morimos. Es como cuando una persona mata a otra y se quita la vida. ¿Qué puede hacerle la ley si está muerto? Nada. Por esto es que el que quiere ir al cielo tiene que nacer de nuevo. Cuando uno se convierte a Cristo, Dios lo ve muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo y justificados y aptos para entrar en el cielo. No necesitamos más religiones, necesitas una nueva creación. No necesitamos circuncidarte. No, necesitamos una nueva creación. La ley ya no nos persigue a nosotros los cristianos. No, porque nosotros morimos para la ley. La ley, querido amigo, te muestra la maldad que hay en nuestro corazón y nos incita al pecado. Por ejemplo, si en una sala de clase pintan la sala de color blanco y el profesor les dice, niños, la sala está pintada y por favor les rogamos que no la rayen. ¿Qué crees tú que va a pasar el otro día? La van a rayar. Porque la ley incita al pecado. ¡Claro que sí! El padre pone ley y los niños las pasan por encima. Bueno, pero no quiero irme a ese tema. Volvamos a nuestro tema aquí. Vivir para siempre. Bueno, esto no es novedad. Esto lo sabemos desde el comienzo de la creación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es un Dios triuno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y nos creó conforme a su imagen. Y tú y yo, querido amigo, estamos compuestos de 3 partes, alma, cuerpo y espíritu. Pero ¿cuántas personas somos? Una. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso en nosotros eternidad. Nunca vamos a dejar de existir. Nunca, nunca, nunca. Sí, pero tú me dices, pero vamos a morirnos. Sí, yo también me voy a morir. Voy a cerrar mis ojos aquí, en este mundo, pero voy a despertar en el cielo, porque Cristo murió por mis pecados en la cruz y yo le reconocí. Nada más que por eso, no hay nada en mí. Mi amigo, si no has reconocido que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que Él puede salvarte, perdonarte, cuando tú vas a Él con las manos vacías y arrepentido de tus pecados, nunca vas a ir al cielo. Discute lo que quieras, pero la palabra de Dios no es para discutirla. La palabra de Dios es eterna. Tú eres eterno, yo soy eterno, cada ser humano es eterno y somos únicos. Vivir para siempre, como una gran novedad lo estaban presentando. No, sí, vamos a vivir para siempre, o en el cielo o en el infierno, porque somos seres eternos que nunca vamos a dejar de existir. En Génesis, en el capítulo 2, verso 21 a 25, dice allí, en el verso 21, Jehová hizo caer sueño profundo en Adán, cuando le hizo la esposa. Quiero decirte que el hombre fue hecho del polvo, la mujer fue hecho del cuerpo de Adán. Por esto, cuando le vio a Adán, dijo, esta hora es carne de mi carne y cuerpo de mi cuerpo. Será llamada varona.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán los dos y serán una sola carne. Mire el capítulo 5 de Génesis y el versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y Eva. No. ¿Y llamó el nombre de ellos Eva y Adán? No. Y llamó el nombre de ellos Adán, porque eran una sola carne. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, que es un libro muy particular, escrito por Salomón, el capítulo 3 y el verso 1 dice, todo tiene su tiempo. De lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Va a llegar el tiempo para ti que te vas a morir, va a llegar el tiempo para mí que me voy a morir. Todo tiene su tiempo y su hora. Creo que la muerte es una de las visitas más inesperadas entre los seres humanos. No hay otra visita más terrible que la muerte. En el capítulo 8, verso 8 dice, no hay hombre que tenga autoridad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni poder sobre el día de la muerte. Y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Capítulo 3, verso 11 dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Te das cuenta? Aquí dice que Dios ha puesto eternidad, o sea, un alma eterna. Tú nunca te vas a morir, nunca vas a dejar de existir, te vas a morir en la tierra, pero nunca vas a morirte, nunca vas a dejar de existir, porque tú eres un ser eterno, como yo, creado a imagen y semejanza de Dios. Somos seres eternos. En el Salmo 103, y el versículo 17, dice lo siguiente allí. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina en todo. Eternidad. Mira, amigo, el Dios de la Biblia es un Dios eterno, tiene eternidad, es un Dios presente siempre, tiene omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. ¿Qué quiere decir esto? Que está en todo lugar omnipresencia, que todo lo sabe, omnisciencia, y que todo lo puede, omnipotencia. Por eso te pregunto, ¿qué esperanza tienes tú para después de la muerte? No, me dice, yo soy un libre pensador y después de la muerte no hay nada, se acaba todo. Otros más osados hablan de la reencarnación. No, yo me voy a reencarnar en una persona, en un animal o algo. ¿Se fijan ustedes cómo el diablo ha desviado los pensamientos y los ha rebajado a la altura casi de un insensato? ¿Te das cuenta de estas cosas? Mi amigo, tú eres un ser único y eterno. Nunca vas a dejar de existir. Con tristeza he conversado con amigos que no han conocido a Dios. Y después de la muerte del papá me he encontrado con ellos y me dijo, estoy tan contento. ¿Y por qué? Porque anoche me vino a visitar mi papá, después de una semana que lo enterramos. Yo estaba acostado y sentí que se sentó alguien a mis pies y me levanté y era mi papá que estaba sentado ahí. Le dije, querido amigo, perdóname lo que te voy a decir, tómalo como tú quieras, pero yo te hablo del punto de vista bíblico. No era tu papá, era un espíritu satánico, porque tu papá no puede salir de donde está, no le es permitido por Dios. Y Dios condena a los que hablan con los muertos porque son satánicos. Es posible que lo hayas reconocido como tu familiar, pero no era, porque la Biblia no puede equivocarse ni puede ser pasada por alto, la palabra de Dios. A los agoreros que hasta hablaban con los muertos había que apedrearlos según la Biblia y matarlos, porque eran obra de Satanás. ¿Sabes, mi amigo? Cuando el ser humano muere sin Cristo, se va al infierno. Y él no tiene idea qué pasa aquí en la tierra con su familia. Me apena escuchar a muchos que he escuchado, yo creo que tú también los has oído. Mi hijo que murió me ayuda todos los días desde arriba. Mi padre que murió, mi madre me ayudan de arriba. ¿De arriba de dónde? Si él nunca tuvo temor de Dios, si él nunca se convirtió en un cristiano, si él nunca se salvó. Fue para abajo, no para arriba. Si te parece fuerte es la verdad. No puedes engañarte como te engaña la Iglesia Católica. Yo una vez le dije a un sacerdote que qué pasaba cuando una persona moría. Me dijo, se va al purgatorio. Entonces le dije, ¿me puede mostrar en la Biblia dónde sale el purgatorio? No, si es algo de la iglesia. Le dije yo, usted sabe que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio.
Sí, me dijo, sí lo sé. ¿Y ustedes por qué oran, hacen misa por los muertos? Si usted sabe que nunca va a sacar a la persona de allí. ¿Sabe qué me dijo? Para consolar a la familia. Pero usted se está burlando, no consolando. Bueno, esta es la ley de la iglesia y yo no puedo ir en contra de la ley de la iglesia porque pierdo el trabajo. Malditos consoladores. Si tú te mueres sin Cristo, si tú mueres sin perdón, si tú te mueres sin salvación, tú no vas a ir al cielo. La Biblia lo dice así, Dios lo declara así. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, no hay más. Isaías capítulo 40 y el verso 28 dice: ¿no has sabido que el Dios eterno es Jehová? O sea, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios grandioso, glorioso, sublime, eterno, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores, que no va a pasar por alto el pecado. No. Dios dijo que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Él no va a rebajar su santidad para dejarte entrar al cielo sin que estés perdonado. Dios no va a rebajar sus exigencias. Por mucho que tú reces, por mucho que tú llores, por mucho que tú sufras. Las exigencias de Dios no son como las nuestras. ¿Y sabes en qué vemos que Dios no rebajó sus exigencias? Que Él tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz porque se requería de una víctima santa, inocente, sin mancha. Y Él no rebajó sus exigencias, mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por tus pecados y los míos. Muriera, fuera sepultado y al tercer día se levantara con poder y gloria de entre los muertos para nuestra justificación. ¿Te das cuenta que Dios es santo y que no va a hacer pasar por alto el pecado de nadie? No te engañes pensando, no, al final Dios nos va a perdonar a todos, incluso hasta el diablo. Mi amigo, esa es doctrina satánica. Si tú no tienes el perdón hoy día y te mueres mañana, te vas a ir al infierno. No te estoy asustando, estoy hablando la verdad, porque estoy comprometido para con Dios de decirte la verdad. Imagínate que yo no te dijera esto y te mueres y despiertas en el infierno. ¿Me vas a echar la culpa a mí de que yo no te dije la verdad? Como muchos. Escuché el otro día a un pastor decir: si tú quieres tener la vida eterna tienes que bautizarte. ¡Qué engaño! ¡Qué miserable! ¡Qué terrible! ¿Cómo si él sabe que eso es imposible? El agua no limpia el pecado. Solo la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario puede limpiarte de tus pecados, nada más. Y cuando aquí dice el profeta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él es eterno, tú eres eterno, yo soy eterno. Vamos a vivir para siempre, o en el cielo o en el infierno. Luego dice allí: Él da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan, se caen, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán buenas fuerzas. Levantarán ágalas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios es un Dios eterno. Jeremías 31 y el versículo 3 dice: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Una vez hice una reunión para los jóvenes y hablé a la señorita y le dije: quiero decirte algo, señorita. Si alguien, o a ti, querida esposa, te ha jurado amor eterno, te engañó. Abrieron mucho los ojos hacia. Te engañó. ¿Y por qué? Algunas dicen: ¿y por qué? Porque Dios creó el matrimonio para la tierra, no para el cielo. En ninguna parte de la Biblia nos dice que las familias van a seguir existiendo en el cielo como familia. No, en ninguna parte. Nos vamos a conocer, vamos a saber que era mi señora, quién era mis hijos, pero este apego que hay de la carne por la familia ya no va a estar. Dice la Biblia que en el cielo no va a entrar carne ni sangre. Vamos a hacer una nueva creación. Vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor. Por esto, si alguien te ha jurado amor eterno, te engañó. Pero sabes, esto sí te lo digo con seriedad. Si tu esposo cristiano te ha dicho que tú estás en el segundo lugar en el corazón de él, dale gracias a Dios por eso. Pues eso significa que el primer lugar está Dios. Y si está Dios en el primer lugar del corazón de tu esposo, él te va a saber amar, te va a saber respetar, te va a saber dar la dignidad que una mujer merece y te va a tratar como a vaso más frágil. Pero volviéndose a lo que estamos haciendo, con amor eterno, todo lo que Dios hace es eterno. Y usted me dirá: ¿y por qué entonces el cuerpo tiene que, por causa del pecado, este cuerpo tiene que corromperse? Porque cuando Cristo murió en la cruz, Dios condenó el pecado en la carne.
porque este viejo cuerpo, este hombre que vivimos, no tiene remedio. Y este es el gran error que comete la religión, que quiere educar el cuerpo, que quiere que el cuerpo se porte bien, que quiere que el cuerpo haga buenas cosas. Nunca lo va a lograr, nunca, 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 porque Dios lo condenó porque no tiene remedio. ¿Por qué cree que sufrimos tanto los verdaderos hijos de Dios con este viejo hombre que nos lleva al pecado? Su naturaleza es pecar, nada más. Leí una historia de una chinita, una señorita, que iba al trabajo y había nevado la noche anterior. Y ella vio una culebrita chiquita, enrollada, congelada. Sintió lástima y la metió en su seno, entre su sostén y su cuerpo, para que tomara calor. Cuando la serpiente, la culebrita, se vio con calor, la mordió y la mató. Porque era su naturaleza, no puede cambiar, esa es su naturaleza. No podemos arreglar la naturaleza. Lee Romanos 8, por favor, lee Romanos 7. Y vas a encontrar que el apóstol dice allí, veo que el mal está en mí. Veo que la vieja naturaleza solo quiere pecar. Aún cuando estamos en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, ¿no es cierto que pensamos mal, pasan pensamientos malos por nuestra cabeza? Sí. Con el nuevo hombre servimos a Dios, pero con la vieja naturaleza al diablo. Tú eres un ser eterno, yo soy un ser eterno. Cuando llegamos a Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, y el versículo 27 dice, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, ¿qué dice? El reino temporal, el reino de 100 años, el reino de 1000 años, es eterno. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesús. Y todos los dominios lo servirán y le obedecerán. Siempre te va a hablar de eterno. Pero quiero el Nuevo Testamento porque ya se nos ha ido el tiempo, queridos amigos y hermanos, de esta interesante enseñanza. Mateo capítulo 25 y el verso 46. Allí hay muchas partes del Nuevo Testamento, solamente escogí algunos. Dice, e irán estos al castigo temporal. Léelo, por favor, o yo estoy leyendo mal. Y lo justo a la vida temporal. ¿Esto dice? No. Dice, e irán estos al castigo eterno. ¿Ves que tú eres un ser eterno y yo también? Y los otros a la vida eterna. Mientras unos van a ir al cielo a gozar eternamente con Dios por haber creído a Dios, otros irán al castigo eterno por no haberle creído. Y por último, la carta de Judas, que es el hermano del Señor Jesús, y está antes del Apocalipsis, y el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, que son los homosexuales, las lesbianas, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo, ¿cómo dice ahí? Eterno. Dios no va a bajar sus exigencias por mucho que tú lo creas o no lo creas. Mi amigo, vamos a vivir para siempre. No es cosa que alguien lo haya inventado o haya dicho, oh, mira, vamos a vivir. No. Dios lo dice más de 6000 años atrás, cuando creó a Adán y Eva y los hizo seres eternos de donde nosotros venimos. Él es el tronco de nosotros los pecadores. Por esto Cristo vino como el segundo Adán, que también somos hijos de Dios, una nueva creación. Te pregunto al terminar, ¿tienes la vida eterna? No me digas que es una presunción, porque Dios dice, el que oye y cree mi palabra, tiene vida eterna y el verbo es presente. Del momento que tú recibas a Cristo en el corazón, eres un poseedor de la vida eterna. No dice tendrá, no dice va a tener después de muerto. Conversé con un señor en la feria el otro día que iba a una iglesia y le pregunté si tenía la vida eterna. Y me dijo, bueno, después que muera voy a saber. ¿Será demasiado tarde?, le dije. Ahora tiene que saberlo. Después de muerto no podemos hacer nada. Es por esto, le dije yo, usted tiene que saber hoy dónde va a ir su alma, o al cielo o al infierno. Y no culpe a Dios diciendo, Él sabe dónde me va a mandar. No, tú tienes que saber. Tú tienes que hacerte responsable de dónde vas a ir. Él ya ha hecho su parte, mandó a Cristo para que muriera en la cruz por tus pecados y ahora te ruega a Dios que te reconcilies con Él. Dale permiso a Dios que entre en tu vida. Permite que el Espíritu Santo trabaje en ti y te convenza de pecado para que rindas tu vida al Señor Jesucristo.
Preocúpate por tu alma. Preocúpate por el alma de tu familia. Preocúpate por el alma de tus hijos. Preocúpate por el alma de tu esposa. Comienza tú, querido jefe de hogar. Entrégale tu vida al Señor y sé salvo para toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor, ensalzado y glorificado sea el santo nombre de Dios. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.